Buenos días. Buen día. Eh, Como cada jueves voy a iniciar esta pequeña clase de 30 minutos que desde hace ya unos meses me gusta compartir con vosotros, porque la intención de Anatomía Viva es de transmitir la pasión por el cuerpo, transmitir conocimientos que tienen que ver con la relación entre el cuerpo, las emociones, la mente, incluso la parte espiritual, y todo esto para que si nos conocemos más en profundidad, podemos conseguir mostrar, conseguir expresar aquello que somos, y lo que es muy, muy, muy importante como un objetivo de Anatomía Viva es de que tras este conocimiento y esta experiencia propia, que podamos mostrar al exterior todo nuestro potencial y sobre todo el goce de vivir, que tiene mucho que ver con la experiencia del cuerpo, el disfrute y el conocimiento. Por lo tanto, desde hace unos meses ya sabéis que cada semana me gusta compartir con vosotros una pequeña clase de 30 minutos, y también para aquellas personas que por primera vez acudís a estas clases, que sepáis que siempre los 10 últimos minutos de clase están dedicadas a contestar alguna pregunta que tengáis, algún tipo de caso o de alguna duda que podáis, o de compartir alguna reflexión, sobre todo para los que ya sois terapeutas o que estáis dando clases o que tenéis algún familiar con algún tema, pues siempre ya sabéis que estoy encantada de contestar a vuestras preguntas, y además que es una manera de enriquecernos todos, yo la primera. Ya hay alguna persona conectada. Solo antes de entrar en el tema, explicaros de que este mes de enero nos vamos a encontrar desde Anatomía Viva. Tenemos dos citas, dos talleres. Uno es el día 14 de enero en el Estudi Tza, será un domingo. El horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y será un pequeño taller de 4 horas dedicado al mundo de las articulaciones. En estas 4 horas os explicaré cosas sobre vuestras articulaciones, y también haremos algunos pequeños experimentos, algunas pequeñas prácticas, para que también vosotros aprendáis de qué tal están vuestras articulaciones, y también la relación entre las articulaciones y toda la parte emocional, que tiene mucho que ver con los patrones de rigidez y de flexibilidad en relación a cómo os relacionáis con vosotros mismos y con el mundo, con otras personas, en el trabajo, etcétera. Entonces será un taller muy interesante para durante 4 horas investigar las articulaciones a nivel anatómico, pero también con estas relaciones a nivel emocional, psicológico, de conducta. Y luego el día, exactamente, miro la chuleta, el día 19 de enero, que es un viernes, de 8 de la tarde a 10 de la tarde, en Palamós haré un pequeño taller de 2 horas dedicado a la nutrición y la autoestima. Aquí en Palamós, en el Centro Inspira, daré un pequeño taller de 2 horas que es también muy interesante, en el cual vamos a relacionar la comida, el acto de comer, el ritual de comer a tantos niveles, la digestión, con la experiencia que hemos tenido con nuestra madre, la experiencia del cuidado propio y de la autoestima. Por lo tanto, tenemos 2 citas este mes de enero, el día 14 y el día 19, en Girona y en Palamós. Y estaré encantada de veros, lógicamente. Muy bien. Vamos a entrar ya un poquito en la clase de hoy de 30 minutos. Es una clase dedicada a la medicina tradicional china. También es algo que quiero ir introduciendo en estas pequeñas clases, porque sé que muchos de vosotros estáis interesados, o sois terapeutas, o tenéis una orientación de la mirada energética, de la vida, y por lo tanto voy a hacer también pequeñas clases
orientadas al conocimiento de la medicina tradicional china. Pensar que la medicina tradicional china estamos ante una ciencia muy antigua, de más de 2500 años de antigüedad, es decir, realmente muy antigua. Muchas veces se habla de que ya en China, en los yacimientos prehistóricos de China, se han encontrado muchas veces pequeñas agujas de piedra. Es decir, que por el motivo que sea, podríamos dar miles de razones de muchos tipos que en una clase de 30 minutos no podemos investigar, pero por el motivo que sea en China, en esta parte de Asia, desde ya tiempos prehistóricos, los habitantes de esa zona han tenido siempre una sensibilidad especial al mundo de la energía. Y cuando hablo de energía no estoy hablando de algo esotérico, algo que está más allá de lo palpable, sino estoy hablando desde la mirada de anatomía viva, que está muy basada también en el Shiatsu Movement. En el Shiatsu Movement estoy hablando, cuando hablo de energía, estoy hablando de esa sustancia sutil que nos anima y que hace de que tengamos una gran orientación y una gran capacidad de ejercer todas esas actividades vitales, de ejercer la expansión de la alegría, de ejercer el poder llevar adelante nuestros objetivos, de sentirnos saludables. Es decir, que cuando hablo de energía no estoy hablando de algo absolutamente fuera de nuestra experiencia, sino estoy hablando precisamente en lo que nos anima, lo que nos da energía física, aquello que hace que tiremos hacia adelante nuestros proyectos y nos anime. Por lo tanto, fijaros que cuando hablamos de la medicina tradicional china, estamos hablando de una ciencia que se desarrolló de manera espontánea en esta zona de Asia, y algo muy especial de la medicina tradicional china y de la civilización china es que eran grandes observadores de la naturaleza. Por lo tanto, todo su pensamiento, todo su análisis de las relaciones de la naturaleza, del cosmos, del cuerpo humano, ellos lo hicieron tras pasar muchísimo tiempo observando la naturaleza. Y lo que observaron básicamente los chinos, y que es la base de la medicina tradicional china, es de que la naturaleza posee un carácter cíclico. Ellos se dieron cuenta de que todos los fenómenos de la naturaleza poseen una característica cíclica. En nuestro planeta, todo lo que acontece tiene que ver mucho en unas polaridades que se complementan y que tienen un carácter cíclico. Por ejemplo, podríamos hablar de la noche y el día, pero daros cuenta de que la noche y el día es un ciclo en el cual oscila una gran cantidad de luz y una poca cantidad de oscuridad, pero que todo esto va alternando. Es decir, que no decimos ahora es de noche y ahora es de día. El acto de pasar de la noche al día y del día a la noche es un ciclo en el cual se están combinando unas innumerables concentraciones diferentes de luz y de oscuridad. Esto lo voy desarrollando un poquito más, que entiendo que ahora además estamos así tipo online, es como un poco difícil a veces de pasarlo a la comprensión, pero lo que deseo que os deis cuenta de que la base de la medicina tradicional china tiene que ver con la observación de la naturaleza y sobre todo la gran comprensión profunda del carácter cíclico de todos los acontecimientos que ocurren en el planeta, tanto de un tipo físico o tipo más climatológico. Fijaros de que también hay una alternancia de estaciones, tenemos la primavera, el verano, el otoño, invierno, es decir que siempre hay una alternancia, la noche y el día. Por lo tanto, la luz y la oscuridad.
Fijaros también de que a nivel humano, porque todo esto lo vamos a llevar al humano, fijaros que tenemos la inspiración, la exhalación, es decir, volvemos a ver una alternancia. Daros también que a nivel humano, por ejemplo, el corazón posee dos movimientos, que es la sístole, que es la contracción del corazón, y tenemos la diástole, que es la absorción de la sangre. Por lo tanto, es algo muy interesante el darnos cuenta de que realmente estamos en un planeta, en un universo en el cual la vida se manifiesta en lo que llamamos la polaridad. A veces es muy interesante porque toca temas filosóficos muy profundos que son la dualidad. Es decir, que realmente en este planeta todos los acontecimientos y los fenómenos terrestres tienen mucho que ver en unas relaciones entre polos opuestos pero complementarios. Para los antiguos chinos, cuando hablaban de estos opuestos, de este carácter cíclico en el cual hay unos movimientos opuestos o unas características opuestas que luego son complementarias, hablaron mucho de dos movimientos muy claros, que es el de expansión y el de contracción. El de expansión y el de contracción. Es decir, que ellos se daban cuenta de que en este carácter cíclico de la naturaleza se podía globalizar en dos tendencias. Una era la expansión, la abertura, la expansión, y fijaros que la expansión ya nos aporta algo que se está moviendo, algo que si se mueve, que si hay movimiento porque se está abriendo y se está expandiendo, también genera calor, también aporta luz. Es decir, que nos da una serie de palabras que se asocian a esta expansión y que además en la medicina tradicional china se habló de que este movimiento cíclico de expansión se le dio un nombre y una cualidad llamada energía yang. Energía yang. ¿Vale? Los que me estáis viendo, yo qué sé, podéis coger apuntes o si tenéis algún tipo de guía que os sirva, pero realmente esta clase va a ser cortita, pero os voy a dar realmente información que creo que es muy útil y muy interesante. Por lo tanto, daros cuenta que dentro de esta polaridad, este aspecto cíclico de la naturaleza, esta expansión, a esta expansión estos antiguos chinos tan sabios les dieron un nombre y llamaron energía yang, y por otro lado, toda esta tendencia de contracción, es decir, que tras una expansión viene el ciclo que comporta una contracción, a esta contracción que si os lo dejáis sentir, cuando algo se contrae, llega a un punto en el que se densifica, por lo tanto estamos hablando de quietud, algo que se densifica, algo que acaba casi paralizándose, que se queda muy quieto. Y cuando algo se queda muy quieto, queda muy sólido, da sensación de solidez. Por lo tanto, contracción también nos lleva a la palabra quietud, nos lleva a la palabra de frío, nos lleva a la palabra de oscuridad. Es decir, son terminología asociada a esta contracción y que para ellos le dieron también un nombre, que es la energía yin. Energía yin. Por lo tanto, si hacemos un pequeño resumen simplemente de lo que hemos hablado, estamos diciendo de que en el universo, en la Tierra, hay una gran cantidad de fenómenos que podríamos hablar del todo, de la totalidad, del Wu Wei. Podríamos hablar de palabras tan grandes como Dios, como el Nirvana. Es decir, hay una totalidad que se expresa a través de una polaridad que además es cíclica, y que se complementa. A esta dualidad cíclica que se complementa, los chinos hablaron de energía yin y de energía yang. Y según ellos, esta energía yin y esta energía yang eran opuestos que se complementaban. Es decir, no puede existir solamente la oscuridad y no puede existir solamente la luz. La oscuridad es un grado máximo de oscuridad y mínimo de luz.
pero es muy necesario el aspecto opuesto para conocer el aspecto que estamos ahora expresando. Ya sé que es como un poquito complicado, pero he traído hasta un gráfico para enseñaros, en el cual, no sé si se ve bien, este gráfico proviene, y agradezco a Paul Lambert, que tiene un libro maravilloso que se llama el libro del Shiatsu, en el cual podemos ver un poquito esta naturaleza cíclica, es decir, de que la energía, el ciclo de la energía, que tiene que ver en un ciclo de contracción y luego de expansión, es infinito, nunca se para, nunca se para. Y por lo tanto tenemos un momento en el que hay una máxima contracción, en el cual tenemos que hay mucha oscuridad y hay un frío intenso, y posteriormente, cuando ya hay una máxima concentración y máxima quietud de la energía, posteriormente se inicia una expansión, hasta que llegamos a la máxima expansión, que sería el máximo yang, y posteriormente de la máxima expansión vuelve el ciclo a una búsqueda de la quietud, que sería otra vez la búsqueda de la energía yin. Esto sería, imaginaros que la máxima quietud, esta energía máxima yin, estamos hablando del invierno, podríamos hablar del invierno, y posteriormente del invierno, fijaros de que cada vez empieza a haber más luz y menos oscuridad cuando hemos pasado el solsticio, y posteriormente empieza a aparecer la primavera, cada vez hay más luz, más calor, nos vamos ya a pleno verano, y aquí estamos ya en el máximo yang, en la máxima expansión, el máximo calor. Y fijaros que luego, ¿qué hace la naturaleza? Pues pasado, por ejemplo, San Juan, que es la noche más corta, ¿no? Y que son más horas de luz, volvemos a entrar en un ciclo en el cual la búsqueda de la naturaleza es mayor quietud, mayor frío, mayor contracción. Fijaros, es muy claro, sobre todo cuando hablamos de las estaciones, ¿no? Cuando hablamos de el invierno, cómo nos lleva la naturaleza al verano y posteriormente nos vuelve a llevar al invierno. Es decir, no pasamos del invierno al verano de un día a otro, hacemos así, ya está. Sino que justamente hay una frase preciosa cuando hablamos del tema que estamos hablando, de la teoría de los 5 elementos, que está muy basada en la teoría del yin y yang. Hay una frase muy bonita que dice que todos los fenómenos de la naturaleza están creados por las infinitas combinaciones de estos grados de energía yin y de energía yang, es decir, de estos grados de expansión y contracción, de expansión y contracción. Eso hace que mi piel, por ejemplo, sea menos densa o menos dura que un hueso, pues porque en mi piel hay más cantidad de energía yang, que es más expansiva, que en el hueso, que es más duro, y por lo tanto hay más energía yin. Ya sé que son temas, a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, y estaré encantada, ya sabéis, de aquí muy poquito pues podréis hacer algunas preguntas. Y ya sé que es un tema que es de entrada, si no se conoce, es como un poquito complicado, pero daros cuenta como en realidad es muy difícil y de que nos quedemos atrapados en los opuestos. Es más, muchas veces, muchos conflictos que tenemos a nivel interior, a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel de estilo de vida, tiene mucho que ver cuando no somos conscientes del carácter cíclico de todas las cosas que ocurren, tanto físicas como emocionales, y nos atrapamos en los opuestos. Es decir, ay, yo ahora no tengo dinero, pues ya quiero ser millonario. No. El paso de un estado al otro conlleva un proceso en el cual hay un cambio de la energía, un cambio cíclico, y en el cual tú tienes que ir
activando recursos, poniendo el ejemplo del dinero, activando recursos hasta que finalmente puedes decir, tengo mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, tengo una pérdida. Muchas veces, fijaros que hay muchas personas que uno de sus grandes problemas es la intolerancia a emociones no agradables, como por ejemplo la tristeza. Es decir, tengo una pérdida, pues he tenido una ruptura de pareja o he perdido, yo qué sé, se ha muerto un familiar y ya yo quiero a la semana estar bien y estar funcionando. No, es decir, que muchas veces tenemos unos grandes problemas o conflictos porque tenemos esta tendencia polar de ver la vida, de que ahora estoy triste y ya mañana quiero estar funcionando. No, la naturaleza nos está explicando de que todo es cíclico, es decir, que yo puedo estar triste, pero voy a conseguir otra vez estar maravilloso, contento, lo que queráis. Es decir, pero necesito un tiempo para transitar estos opuestos. Es lo que nos explica la medicina china, sobre todo en estos temas de la terapéutica, en esta visión de todo este componente cíclico. Por lo tanto, fijaros también de que muchas veces en nuestra salud empezamos a tener desequilibrios cuando no respetamos esa naturaleza cíclica, es decir, cuando siempre nos exigimos estar igual, cuando siempre exigimos estar, y sobre todo en la sociedad actual, necesitamos siempre estar disponibles, trabajar a tope, estar siempre 24 horas ejerciendo, yo qué sé, no nos permitimos descansar, no nos permitimos tener un mal día, no nos permitimos pues estar un día un poco de bajón y a lo mejor dormir unas horas más, etcétera. No escuchamos esa naturaleza cíclica, no escuchamos esos mensajes que a veces sentimos en el cuerpo que nos dicen para, come esta cosa, come diferente ayer. Y esto normalmente cuando no escuchamos esta naturaleza cíclica que poseemos, en la cual somos cambiantes y siempre nos sostenemos en unas ideas mentales opuestas, pues hoy duermo porque es la hora, pero mañana me levanto porque es lo que toca, y si durante el día tengo sueño porque estoy muy cansado, ni me permito hacer una cabezada. Todas las actitudes rígidas en las que intentamos estar en las polaridades es cuando generamos el desequilibrio y muchas veces aparecen los síntomas. Por lo tanto, en esta introducción a la medicina china, que lógicamente son 30 minutos, no vamos a entrar totalmente, sí que os anuncio de que voy a intentar cada mes hacer una clase dedicada a la medicina tradicional china y a estos 5 elementos, porque los 5 elementos están basados en esta relación entre estos opuestos de la energía yin y la energía yang, y por lo tanto seguiremos el mes que viene hablando un poquito más para ir viendo en profundidad todo esto. Pero lo que sí que quiero que hoy os quede muy claro es que poseemos una naturaleza totalmente cíclica, basado en el movimiento de expansión y de contracción, que hay numerosos ejemplos en la naturaleza y en el cuerpo humano, y que generalmente cuando intentamos vivir desde los extremos sin respetar esta naturaleza cíclica, es cuando tenemos mucha más facilidad de enfermarnos, de tener síntomas y de tener problemas tanto emocionales a todos los niveles, ¿vale? Por lo tanto, acordaros, es el todo, el mundo es el todo, el universo está lleno de cosas, el todo se expresa desde ciclos, desde una expresión de la naturaleza de carácter cíclica, y si vivimos sin respetar estos ciclos o si no los escuchamos, es cuando tenemos desequilibrios y aparecen los síntomas. Estos opuestos es contracción y expansión, y la expansión tiene que ver con la energía yang y la contracción con la energía yin. Y todos los fenómenos de la naturaleza son las infinitas relaciones entre esta energía yin y esta energía yang. ¿Vale? No voy a decir nada más porque siento que se acaba el tiempo y sobre todo deseo de que esto quede muy clarito, y ya, por ejemplo, para el mes que viene, que el primer jueves de cada mes estará
focalizado 100% en medicina china, pues sigamos un poquito más. Y vamos a ir poquito a poco aprendiendo cosas de medicina china. ¿Vale? Bueno, son y 26. A la media se acaba la clase, pero bueno, vamos a tomar 5 minutitos más si queréis. Y por lo tanto, ahora en estos últimos 10 minutos estaré encantada de si tenéis alguna duda, queréis hacer algún comentario de lo que habéis escuchado, que os ha resonado, si tenéis ganas de complementar con alguna cosa que sepáis y podemos contrastarla. Y bueno, puede ser muy interesante en estos 10 últimos minutos pues comentar alguna cosa, también qué os ha parecido, si a lo mejor ya sabéis de que Anatomía Viva está muy focalizada para vosotros, y es decir que también si creéis de que igual la medicina tradicional china online es un poquito más complicada, pues también me encantará saberlo, porque ya sabéis que me gusta mucho leeros, escuchar lo que me decís, porque desde aquí yo voy también conociendo vuestras necesidades, porque estamos en relación. Y mientras me queréis contestar, acordaros de que ahora en enero tenemos 2 citas, el día 14 en el Estudi Tsa, en el cual haré un taller de 4 horas dedicado a las articulaciones y también a la relación entre los patrones emocionales de rigidez, flexibilidad, cómo afectan a nuestras articulaciones. Y el día 19 en Palamós, un taller de 2 horas, será cortito, donde hablaré de la digestión, la nutrición y todo lo que tiene que ver con la autoestima, el autocuidado y sobre todo la relación con la madre. La experiencia materna marca la relación que vamos a tener con la comida toda nuestra vida. ¿Vale? Bueno, veo que no me decís, no hay nada por aquí apuntado. Yo puedo seguir explicando alguna cosita más, entre que si queréis explicar alguna cosa o no. Daros cuenta de que los antiguos chinos, cuando desarrollaron esta mirada, esta teoría del yin y yang, se dieron cuenta de que era muy general, o sea, que era muy interesante observar la naturaleza desde esa idea de la polaridad que se complementa, pero digamos que la civilización china deseó ordenar, por de alguna manera, en estas cualidades energéticas todos los fenómenos que pasaban en la naturaleza. Y entonces se dieron cuenta de que ordenarlo todo lo que pasaba en la naturaleza simplemente entre yin y yang era excesivamente amplio. Y fue así como desde la teoría del yin y yang se pasó a hablar de los 5 elementos, porque se dieron cuenta de que si este ciclo energético de expansión y contracción se subdividía en 5 porciones, en 5 cualidades vibracionales, llamados elementos, se dieron cuenta que todo quedaba más acotado, quedaba más ordenado, quedaba en menos cantidad y era más fácil hacer relaciones. A ver, hay aquí Carmen Lara. Entiendo que entre la energía yin y yang hay un equilibrio que hay que encontrar. Fíjate, Carmen, has hecho, como siempre, es un gusto leerte y escucharte. Has acabado de decir algo muy interesante, ¿no? Dice, entiendo que entre la energía yin y yang hay un equilibrio que hay que encontrar. Hay una cosa muy interesante. En la sociedad actual nos explican de que hemos de estar en equilibrio, hemos de estar equilibrados. Y esto es una falacia, esto no es real. En el fondo, el equilibrio tiene que ver con la tolerancia al desequilibrio, ¿vale? El equilibrio, ese estado deseado por todos nosotros, que es estar más o menos estables, contentos, vivir con un cierto goce, todos los avatares de la vida, según la medicina china, tiene más que ver a la tolerancia del desequilibrio que a la búsqueda del equilibrio.
A ver si sé expresar lo que deseo compartir con vosotros. El equilibrio, si lo entendemos como algo que no está cambiando continuamente, estamos hablando de una mentira. Ese equilibrio significa la muerte. Cuando estamos muertos, y lo sabéis todos los que estáis aquí, o os lo podéis imaginar, cuando uno está muerto, nada va a cambiar, porque como estás muerto, nada va a cambiar. Y fijaros que aún así la muerte, tal como la entendemos, la muerte biológica, física, tampoco no es algo que no esté cambiando, porque cuando un cuerpo muere, al poco tiempo empiezan a haber microorganismos que descomponen el cuerpo y justamente una muerte provoca más vida. En el bosque es muy claro, cuando caen hojas muertas, todo eso posteriormente va a crear vida. Por lo tanto, la búsqueda famosa del equilibrio tiene que ver con tolerar los desequilibrios. Porque la energía yin y yang lo que nos está diciendo que todo está en continuo movimiento, que todo está en continua alternancia. Nada puede quedar estable mucho tiempo, porque es necesario el cambio para que siga prosperando la vida y el mundo tal como lo conocemos. Por lo tanto, la energía yin y yang, justamente el equilibrio que buscan es la tolerancia del cambio, de que unas veces va a haber más energía yang y otras veces va a haber más energía yin. Esto se ve muy claro en el día y la noche. El equilibrio no va a ser... Hola, Andrés. El equilibrio es imposible que sea deseo mantener 24 horas la luz. Deseo que durante las 24 horas se mantenga ese sol que me calienta, que me anima, me irradia, me da inspiración. Es imposible. Estaríamos paralizando justamente la potencia de la vida, que lo que desea es que nos entreguemos a su sabiduría. Y justamente la sabiduría, ese equilibrio ficticio que deseamos buscar, en el fondo es comprender profundamente de que vendrá el sol, disfrutaré de él, pero posteriormente va a venir la noche y va a venir el frío y va a venir la oscuridad y va a venir la ausencia de la inspiración, va a venir la ausencia de aquello que me daba alegría. Y poder estar ahí también sonriendo, comprendiendo la magnífica sabiduría y la magnífica comprensión de que la vida es alternancia. Alternancia de la expansión, energía yang, y posterior contracción, que es energía yin. Por lo tanto, la energía yang y yin no busca estar equilibrada. Justamente lo que busca es estar como una rueda moviéndose siempre cíclicamente. Y lo que os invito es a daros cuenta desde la medicina tradicional china que si conseguimos transitar el desequilibrio de una manera consciente y profundamente sabiendo de que el cambio nos proporciona conocimiento, sabiduría, experiencia, tránsito por la vida, justamente nos va a permitir vivir con goce todos los avatares de la vida, porque ya sabéis que la vida no la podemos controlar. Nos van a pasar muchas situaciones que forman parte de la vida. Llegará el invierno y con el invierno el frío y ya no podremos ir a la playa. Llegará el verano y ya pues perderemos otras cosas. Siempre hay pérdida, la pérdida siempre está. Y justamente el conocimiento profundo de esta energía yin y yang, de esta alternancia, lo que nos transmite es que justamente la vivencia del desequilibrio como el equilibrio profundo del universo, esto nos puede aportar una gran serenidad ante el cambio, porque el cambio es imparable. El cambio siempre está, siempre está. Es lo único que no podremos nunca parar ni contener. Carmen dice, exacto, fluir en todo. Esa es la clave. Es el fluir en todo. Es una frase también muy interesante
porque muchas veces cuando hablamos de fluir nos da muchísimo miedo, y justamente daros cuenta de que el flujo de la vida sigue siendo lo que hablábamos antes. Fluir no significa que me dejo llevar. Hay veces que fluir significa que noto que se paraliza algo, que algo se cierra, que algo se acaba y que posteriormente algo se pone en marcha. Por lo tanto, si cuando hablamos de fluir estamos desde esa comprensión profunda de la concatenación o de la, por decirlo de alguna manera, de esa alternancia entre densidad, contención y fluideza y apertura, pues sí, es fluir, pero sobre todo entendiendo que fluir no simplemente significa me tiro que a veces tenemos esa sensación, fluir es que voy como en un barquito, voy recorriendo un río. Sí, no, estamos hablando del fluir, es de la alternancia entre, ostras, se ha parado el barco y por el motivo que sea voy a tener que saltar, me entrego a la expansión máxima. Bueno, es un tema muy interesante, realmente es muy profundo, es la vida misma, y os invito sobre todo a que observéis con mirada amable precisamente la vivencia de los ciclos, y algo que a lo mejor es muy interesante es que repaséis vuestra vida, disculpad, repaséis las diferentes fases que habéis vivido, fases en las cuales habéis tenido que dejar atrás cosas y de repente se han abierto otras, y que os deis cuenta, disculpad porque estoy un poco resfriada, de la gran sabiduría que ha habido en esa alternancia de momentos en los cuales vuestra vida seguía por unas dinámicas y han cambiado a otras, y seguramente con todo lo que es la pérdida, que siempre hay mucho pesar asociado, ¿vale? Por lo tanto, yo os invito que para cierre de esta clase hagáis una mirada de águila de toda vuestra vida y os deis cuenta de cómo los ciclos, que estoy un poco resfriada, cómo los ciclos han moldeado lo que sois ahora, y daros cuenta, lo que sois ahora cambiará, porque el cambio está inherente en toda la experiencia de la vida. Por lo tanto, espero que esta clase os haya interesado. Los que habéis llegado un poquito más tarde, acordaros que ahora quedará colgada en el Facebook y la podréis mirar en el momento que vosotros queráis. Y simplemente, pues nada, agradeceros, recordaros las 2 fechas de Anatomía Viva este mes de enero, el día 14 en Girona, en el Estudi Tsa sobre articulaciones y las relaciones entre patrones de rigidez, negociación, flexibilidad, y también el día 19 en Palamós. Haré un pequeño taller de 2 horas dedicado a la nutrición en relación a la autoestima. Muchísimas gracias, y desde el cambio, aquí empezando por mí misma, hasta el cambio que vosotros estáis experimentando en continuidad, os deseo lo mejor. Y muchísimas gracias, y hasta otro día. Hasta la semana que viene. Adiós.